es muy difícil competir contra la... Hola, ¿qué tal? Buen mediodía para todos. Bueno, a ver, esta es la reelección de Emmanuel Macron, pero viene con algunos cambios importantes, al menos es lo que dice, al menos así se ha presentado. ¿Cómo es tu interpretación? Bueno, sí, es una reelección. Macron lleva siendo presidente de Francia 5 años y cuando asume en el 2017 era estaba encapsulado o caracterizado como un líder joven, como una especie como de outsider de la política, venía por afuera de los principales partidos políticos. Él tiene su propia fuerza política que trataba de salir por afuera de lo que era la histórica contienda entre conservadores y socialistas, y era una persona que venía con propuestas bastante radicales, de cambio bastante profundo, y con el paso del tiempo y con el hecho de haber tenido que enfrentar ni más ni menos que estos años de varios acontecimientos importantes, se ha ido transformando más bien en un líder bastante pragmático y bastante moderado, ¿no? Parecía una promesa de una política muy diferente, pero terminó siendo una especie, digamos, de tecnócrata moderado, pero que, bueno, ha sido convalidado nuevamente por las urnas en un escenario muy particular, donde ni más ni menos se enfrentaba a la extrema derecha nacionalista francesa. Bien, además, a ver, un poco entendiendo que me encantaría si nos podés explicar esta impronta o este crecimiento tan fuerte de la derecha, de Marine Le Pen, si bien no ganó, pero ha tenido, creo que uno de los resultados más importantes de las últimas décadas, o sea, la derecha fuerte de Francia. Sí, eso sí, y la elección no solamente deja esto que bien marca, que tiene que ver con un crecimiento electoral fuerte de la extrema derecha, que, digamos, cuando Macron también llega a segunda vuelta hace 5 años contra Marine Le Pen y le gana por 30% de los votos, ahora le ganó solamente por el 15%, o sea, se achicó drásticamente esa distancia, creció en muchos millones de votos Marine Le Pen, y en un contexto generalizado de mucho descontento en Francia, como en buena parte de Occidente, con la política en general. Solo por dar un dato, esta fue la elección con menos participación electoral desde 1969. Votó solamente el 72% de los electores del padrón, y en la segunda vuelta electoral votaron 3 millones de personas menos que en la primera. O sea, ya de hecho, incluso en la primera vuelta electoral, una parte importante, aproximadamente el 60% del electorado se orientó hacia elecciones bastante anti-establishment. O sea, los partidos tradicionales de Francia están teniendo un pésimo desempeño electoral, están creciendo opciones electorales muy distintas, y bueno, Macron logró llegar a la segunda vuelta con un resultado justo, y esa segunda vuelta sí la ganó porque hay una larga tradición en el electorado francés de configurar algo así como que podríamos traducir como un cordón sanitario frente al ascenso de los grandes extremismos ideológicos. Entonces, en las segundas vueltas, que son muy comunes en Francia, por cómo es su sistema electoral, normalmente todos los votos se suelen orientar hacia el candidato más representativo del centro político, que en este caso sería Macron, pero sin perjuicio de ello también es importante decir que no solamente votaron muchas menos personas en la segunda vuelta, sino que el voto en blanco se quintuplicó, pasó de 500.000 a 2,5 millones, y el voto nulo también se multiplicó, llegó casi a 1 millón de votos anulados en la segunda vuelta. O sea, una señal de descontento muy grande en Francia, por eso todo Occidente estaba mirando la elección francesa, que no solamente hizo que creciera mucho electoralmente la extrema derecha, sino que también hizo que muchas personas expresaran ese descontento no votando, votando en blanco o anulando su voto. A ver, esta candidata de derecha, Marine Le Pen, hija de otro político, Jean-Marie Le Pen, ¿sí? Así era el nombre de su padre, y nieta de Le Pen, que fue un nazi que colaboró directamente durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy viene y propone rechazar o restringir la inmigración, o sea, muy, muy antiderechos humanos, si lo podemos mirar desde aquí, desde Sudamérica. ¿Cuál es tu interpretación de esto? O sea, tuvo votos, o sea, no es que hubo un rechazo, por el contrario, acabas de decir que subió su caudal electoral respecto a la anterior vuelta. Sí, así es. Marine Le Pen representa a la derecha nacionalista francesa que se opone al proceso de integración europea, que se opone a la inmigración, sobre todo a la inmigración de países árabes, es bastante islamofóbica, ¿no? Construye en los distintos pueblos musulmanes un riesgo para Europa en general y para Francia en particular, y es una persona que ha sido votada fundamentalmente, esto también es interesante en Francia, la votan en los sectores rurales y la votan las personas de ingresos bajos. En cambio a Macron lo votan en las grandes ciudades y sobre todo los sectores de ingresos medios y altos,
porque lo que representa en Le Pen fundamentalmente es un profundo descontento por parte de muchos franceses y muchas francesas respecto a lo que han sido las políticas vinculadas a los últimos años del proceso de globalización y de consolidación de la Comunidad Europea. Hay una idea de que con la apertura de Francia en particular, pero en general de Europa, hacia la inmigración y la integración francesa, lo que ha hecho es que los franceses tengan que soportar con sus impuestos la ineficiencia de otros países europeos. Entonces se dice que los trabajadores franceses están soportando, por ejemplo, la vagancia italiana o portuguesa, ¿no? Toda una cuestión que apela mucho a prejuicios sobre lo que es la misma Europa, pero también, por supuesto, prejuicios hacia los inmigrantes, diciendo que buena parte del desempleo, sobre todo de los sectores de hizo Donald Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, el voto de aquellos, llamémoslo, perdedores de la globalización o personas que están de algún modo profundamente descontentas por lo que han sido los últimos años de integración global de la economía francesa a Europa primero y al mundo en general. Bien, una última pregunta, Julio, breve. ¿Tiene alguna, influye el tema del conflicto Rusia-Ucrania en las elecciones en Francia? Sí, de hecho, influyó negativamente para Le Pen, porque Le Pen, como buena parte de la derecha europea, tiene muchos vínculos con Vladimir Putin. En este sentido, y esto se vio muy fuerte en los debates, sobre todo en los debates en torno a la segunda vuelta entre Le Pen y Macron, que Macron le decía justamente que, entre otras cosas, el partido de Le Pen, la Asamblea Nacional, había recibido fondos por parte de Putin para poder llevar adelante algunas actividades. Entonces, esa conexión entre Le Pen y Putin también fortaleció lo que podríamos decir la división política en Europa entre los nacionalismos y los proeuropeos, ¿no? Y Putin siendo posiblemente hoy el principal adversario de todo el pensamiento proeuropeo, ¿no? El principal enemigo de Europa, como lo han puesto algunos medios europeos en este contexto. Entonces, de algún modo creo que sí ha sido una muestra más de una alerta frente a que el ascenso de Le Pen podría ser peligroso por sus vínculos con Putin. Bien, bueno, completísimo. Seguiremos charlando seguramente en otra oportunidad. Gracias por estos minutos, Julio, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. Hablamos con el director de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNCUYO, el doctor Julio Aguirre. Ahora, información que importa. LB10 suena bien.